Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver circuito mixto, paralelo, serie, y vamos a poner especial énfasis en el cálculo del voltaje. Vamos a ver nuestro problema propuesto. El problema es calcular el voltaje para cada resistencia. Del primer caso, paralelo, serie. Ok, mixto porque combina las características de las conexiones paralelo y serie. ¿Por qué lo catalogo como el caso 1? Empezando por paralelo, vemos el circuito R2 y R3 están en paralelo. Profe, R1 está en serie con R2. No, porque R2 está conectada con R3, no la puedes quitar de esa manera arbitraria. Si unes esas dos, luego ¿qué harías? Poner R1, 2 en serie con R3, pues ya, es un circuito diferente. ¿Ok? Entonces visualiza y como tip, empieza del otro lado de la fuente, en este tipo de circuitos. Continuamos. Quiero hacer especial énfasis en la ley de Ohm, porque todos estos circuitos se responden, se solucionan, se llega a la conclusión, se analizan mediante la ley de Ohm. Básicamente, pues voltaje es igual a corriente por resistencia y nos resuelve muchos de estos problemas. Ahora bien, vamos a continuar. Seguimos analizando mi circuito, caso 1, que es lo primero que voy a hacer. Quiero voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Tengo resistencia, la 1, la 2 y la 3. Que me falta corriente. ¿Por qué? Porque voltaje es igual a corriente por resistencia. Resistencia ya la tengo, me falta corriente. Entonces empiezo a calcular corriente. Corriente a qué es igual. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Resistencia. Ok, entonces vamos a buscar la resistencia total. Ya platiqué que 2 y 3 están en paralelo. La fórmula me dice R2 por R3 entre R2 más R3. Sustituyo los valores 20 por 30 entre 20 más 30. En este caso me da 12 ohms. Ok. Una vez que uní 2 y 3, me queda un circuito en serie con R1. R1 está en serie con R2 y 3, porque uní estas dos. Profe, no le entiendo. Ok, hay un video especial para calcular la resistencia del circuito mixto paralelo serie. Pero creo que aquí poco a poco vas a ir entendiéndole. Resistencia total sería entonces R1, esta que está sola, más R2, 3, el paralelo de estas dos que aquí calculamos. Sustituyo sería 10 más 12 ohms. Resistencia total me da 22. Y obtengo este circuito equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque esta resistencia de 22 equivale a todas las resistencias que tenía conectadas anteriormente, R1, 2 y 3. Calculo corriente total, porque tengo voltaje total, resistencia total, lo único que me falta es la corriente. Corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia, ley de Ohm. Voltaje total es 9, resistencia total es 22. La corriente que circula aquí es 4.40909 amperes. Muy bien. Y vamos a hacer énfasis una vez más en la ley de Ohm. Ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia. Hay que aprendérnosla. Es muy sencilla y nos ayuda mucho. ¿Y por qué hago énfasis? Ya tengo la corriente total. Este es el circuito antes de la resistencia total. Tengo R1 en serie con R2, 3, que era el paralelo. La corriente total circula por ambos, por 10 y por 12 ohms. Entonces, voltaje es igual a corriente, que ya la tengo, .4090, por resistencia, que ya lo tengo, son datos del problema. Entonces, ¿cómo me queda? Voltaje, la resistencia 1 va a ser corriente total, la calculamos, por resistencia 1, dato del problema. Voltaje, la resistencia 2.3 sería igual, corriente total, por resistencia 2.3, que es el paralelo. Sustituyo. La corriente total es la misma porque es un circuito en serie, es una de las características.
10 es la resistencia 1, 12 es la resistencia 2, 3 que era en paralelo que la calculamos y tengo los siguientes resultados, 4.0909 y 4.90909. Si lo sumo me da 9. ¿Qué es este voltaje de 9? Sería el voltaje de la fuente, el que tenía originalmente la fuente, voltaje total. Bueno, finalmente, vamos a ver. Este era mi circuito propuesto. Empecé con el paralelo, después obtuve un circuito en serie con 10. El voltaje de la resistencia 1 es 4.09 voltaje. El voltaje de la resistencia 2 y 3 es el mismo, porque están en paralelo. Esto significa que el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, 3 es igual al voltaje total. Y si lo quieres ver un poquito más acomodado, tenemos lo siguiente. Resistencia 1, su voltaje, resistencia 2 y resistencia 3. 2 y 3 son iguales porque están en paralelo. Si le sumo la resistencia 1 tendría el voltaje de la fuente y no puede ser mayor a 9. ¿Por qué? Porque no es posible que la suma de voltaje en los elementos sea mayor al voltaje que te da la fuente. Ok, creo que sería todo por este video. Gracias.